Primero vamos a empezar entonces a hablar, ¿qué es pues realmente la composición corporal? Perdón. La composición corporal es de qué está hecho nuestro cuerpo y la podemos ver en diferentes niveles. Por ejemplo, un nivel atómico, por ejemplo, que estamos hechos a base de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, fósforo y otro tipo de elementos químicos, ¿no? Es una división bastante pequeña para hacer de nuestra composición corporal. Tenemos también un nivel molecular. Estamos divididos en agua, en lípidos, en proteínas, en grasa, etcétera, etcétera, en carbohidratos. Es un nivel molecular, ¿no? Y seguimos hablando de en qué componentes tiene nuestro organismo. Entonces, después tenemos un nivel celular, ¿no? Cuánto ocupan nuestras células, los fluidos extracelulares, los sólidos extracelulares. Y tenemos un nivel tisular, quiere decir de tejidos. Este nivel, por ejemplo, tenemos el tejido muscular, tejido adiposo, el tejido óseo, que son los huesos, la sangre y otros tejidos. Este nivel es el que generalmente nosotros utilizamos para definir la composición corporal. Más adelante les voy a seguir explicando, ¿no? Y un nivel 5 que podría ser el nivel corporal total, ¿no? Entonces, para hablar de composición corporal tenemos que dividir nuestro cuerpo en distintos componentes. ¿Cuántos componentes? En realidad, el método de fraccionamiento más exacto es el que divide a nuestro cuerpo en 5 componentes, lo que es músculo, lo que es tejido adiposo, tejido óseo, lo que le llaman piel y residual, que vendría a ser sangre y órganos, ¿no? Dividir nuestro cuerpo en estos 5 componentes para saber cuánto de hueso tengo, cuánto de músculo, cuánto de tejido adiposo. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto, no? Ahorita más adelante yo les voy a explicar en el deporte qué utilidad tiene el saber nuestra composición corporal. Pero ¿cómo medimos nosotros nuestra composición corporal? Hay distintas técnicas de estimación, unas más exactas que otras. La más exacta es la disección de cadáveres. Quiere decir que yo a una persona, en este caso obviamente tiene que estar muerta, tendría que empezar a quitarle la piel y pesar cuánto de piel hay, empezar a quitarle el músculo y pesar cuánto de músculo y así con cada componente del organismo. Y es la única manera exacta de saber cuánto en cantidad de peso o porcentaje yo tengo de músculo, de grasa, de piel, de órganos. Es la única manera exacta. Pero obviamente eso en las personas no se puede. No se preocupen, las nutricionistas deportivas no nos dedicamos a matar sujetos para hacer nuestros experimentos. Y después vienen las maneras indirectas, ¿no? Tenemos lo que son diagnóstico por imagen, radiología, DEXA, resonancia magnética, ultrasonido. Hay métodos físico-químicos, espectrometría, análisis por neutrones, marcadores en orina, la densitometría muy utilizada también, por ejemplo, el pesado hidrostático, que por diferencia de densidad de agua y demás nos puede sacar lo que es masa grasa y lo que es masa libre de grasa, que solo son 2 componentes, no me dice cuánto de hueso ni de músculo. Todas estas maneras, si ven, son bastante caras. No creo que hayan ido alguna vez a una consulta nutricional y los hayan metido en una máquina de resonancia magnética para saber cuánto de grasa, cuánto de músculo tenían. Eso es muy caro. E incluso en un hospital, de por sí, si alguno tiene una enfermedad, es un método de difícil acceso. Y están los métodos doblemente indirectos, que está la antropometría, en rojito. ¿Por qué en rojito? Porque la antropometría por 5 componentes, como les expliqué al comienzo, hay una cantidad de medidas que nosotros podemos hacer para determinar realmente y dividir nuestro cuerpo en 5 componentes. Y ese método ya no es doblemente indirecto, sino es indirecto, es un poco más exacto. Tenemos el VIA, que es la bioimpedancia. A ver, lo voy a pasar a la siguiente para que vean. Ya. Como les había mostrado en la conferencia anterior, ¿para qué nos sirve saber la composición corporal? Miren, tenemos estos 2 sujetos, ambos miden 1,80 m, ambos pesan 113 kilos, y su índice de masa corporal, que es el peso sobre la estatura al cuadrado,
es exactamente igual, ¿no? Ambas personas tienen el mismo índice de masa corporal, pero claramente a la vista no se ven igual. Entonces, realmente el peso será un indicador exacto para decirme en qué se está, cuáles son los componentes de esa persona. No, ¿verdad? Y si hablamos solo de peso, si retrocedemos, ¿qué tan directo o indirecto sería hablar solo de peso? En realidad ni siquiera podríamos decir que el peso es una técnica de estimación de la composición corporal porque no nos dice qué componentes estamos divididos, solo nos da un solo valor. Entonces el índice de masa corporal podría ser utilizado quizás para prevención de alguna enfermedad, porque sabemos que a mayor índice de masa corporal podría haber un riesgo, pero es en personas obesas, porque una persona con un mismo índice de masa corporal, que en realidad todo ese peso es de músculo, claramente no va a tener ningún riesgo en su salud, ¿no? Entonces es importante entender que al menos en nutrición, los nutricionistas nos dedicamos a estimar la composición corporal, no solo el peso y la talla. Claro que por la situación actual, si uno quiere dar una consulta virtual, lo básico que se va a pedir es el peso y la talla, porque no vamos a poder medirlo, ni hacer alguna otra técnica, por ejemplo, de bioimpedancia, como voy a explicarles más adelante, como para poder saber cuánto de grasa tiene mi paciente, ¿no? Y si ven, por ejemplo, en esta imagen, chicos, ¿por qué también es, ay, perdón, por qué es importante saber estas diferencias? Si miren cuánto ocupa un kilo de grasa, la grasa es mucho menos densa que el músculo. O sea, si yo pierdo 2 kilos y esos 2 kilos son de grasa, realmente puede haber una diferencia significativa en cómo yo luzco. Y un kilo de músculo, por ejemplo, es mucho más pequeño, porque hay personas que dicen, señorita, ha pasado un mes y peso exactamente igual, pero si uno los hace comparar las fotos que quizás se tomaron antes y después se ven totalmente distintos. ¿Por qué pasa eso si el peso es exactamente el mismo? ¿Por qué? Porque ha perdido grasa, pero puede haber que al mismo tiempo ha ganado cierta musculatura, entonces el peso se mantuvo igual, pero se ve totalmente distinto porque la grasa ocupa bastante espacio, ¿no? Miren, ¿no? Una mujer que podría decirse que está en 30% de grasa, frente a una mujer de 13% de grasa y ambas con el mismo peso, 60 kilogramos. Y obviamente la diferencia es clara entre ambos cuerpos. Igual en un varón, miren, generalmente los que practican fisicoculturismo, 3 a 4% de grasa, de 6 a 7, de 9 a 10 y de 30 a 32. Dependiendo de la técnica que se utilice para el porcentaje de grasa, hay distintos valores. Generalmente en una mujer lo normal es que tenga valores de entre 20 y 30%. Más arriba de 30 ya estaríamos hablando de una persona que está poniendo en riesgo su salud. Y en un varón el máximo es hasta 22%, 20% si quiere ser más exigente. Los varones siempre tienen menor porcentaje de grasas que las mujeres. Hola Ramiro, no te preocupes. Y bueno, ahora como les decía, hay una manera de estimar la composición corporal de la cual les hablé anteriormente. Una de ellas es la bioimpedancia. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en una máquina donde tienen que agarrar con sus manitos y sus pies, pueden ser incluso unas mismas balanzas, y la máquina nos dice cuánto de grasa tienen. ¿Alguna vez han utilizado eso? A ver, alguien me puede decir, o por el chat díganme si alguna vez han utilizado una de esas balanzas o máquinas. Sí, yo. Ya, Jorge, cuéntanos, ¿de cuánto te salió tu porcentaje de grasa? ¿Era una balanza o era más como este tipo de máquina? No, es una maquinita chiquita que Ah, agarras. ya era Sí, una máquina pequeña. me salió 23%. Ya. Entonces Grasa. es importante con la bioimpedancia. Yo personalmente no la utilizo porque no es muy exacta que digamos, por esta razón. Estas máquinas adentro tienen una fórmula. La manera en que miden el porcentaje de grasa es, botan cierta frecuencia eléctrica que es imperceptible. Las de 4 puntos, o sea, quiere decir que tú pones tus pies en esos metales y aparte las manos, son un poco más exactas porque la frecuencia llega tanto a la parte superior como inferior del cuerpo. Si quizás solo fue la que agarraste con las manos, esa es prácticamente nada exacta.
Pero también estas máquinas te piden que tú pongas el peso y la talla y la edad de la persona, incluso el sexo. Son 4 valores que te piden para tú ingresar y recién poder usar la máquina. ¿Por qué te piden estos valores? Porque dentro de esta maquinita hay una fórmula. Y esta fórmula realmente lo que influye, el valor que te da de la resistencia al agua, que te da esta frecuencia eléctrica que botan, es prácticamente indescriptible. Quiere decir que el valor de porcentaje de grasa que te bota esta máquina más depende de los valores que tú has puesto de peso, de talla, de edad y de sexo. Y mínimamente en lo que es la resistencia al agua, que se mide a través de la frecuencia eléctrica. Ahora, hay máquinas de bioimpedancia que tienen hasta 8 puntos, o sea, ya con electrodos, esas son mucho más exactas. Y también depende también de la persona en qué estado se encuentre. Por ejemplo, si yo acabo de entrenar, claramente estoy deshidratado, y si yo me hago este tipo de prueba, me va a lanzar valores de grasa muy elevados, porque va a haber falta de agua en mi cuerpo, y eso lo van a interpretar como que el resto del peso es grasa. Entonces, es de mucho cuidado. Pero se puede utilizar en pacientes que no se puede utilizar, por ejemplo, la antropometría, que es lo que generalmente utilizamos las nutricionistas. Son una serie de medidas corporales, como los pliegues, el diámetro de los huesos, perímetros como de cabeza, brazo, pierna, tenemos longitudes óseas, que nosotros utilizamos para poder dividir nuestro cuerpo en estos 5 componentes que les mencioné al comienzo. Hay técnicas de antropometría, o sea, de mediciones corporales, con las que puedo hacer solo pliegues, digamos, solo pellizcarle a mi paciente en diversos puntos y con una fórmula estimar su porcentaje de grasa, que eso es mucho menos exacto, pero de todas maneras también se utiliza. Entonces, si por A o B ustedes quieren saber cuál es su porcentaje de grasa, créanme que lo más exacto es pedir que les hagan una evaluación por 5 componentes y al mismo tiempo pedirles que les den su porcentaje de grasa con alguna fórmula conocida, ¿no? La más utilizada a veces es Yujas o Durnin, pero eso ya se lo dejamos a los nutricionistas, o sea, pero la idea es que pidan más o menos que se le haga antropometría. Si se les hacen impedancia está bien, pero yo pediría que si es que van a una consulta, de todas maneras les hagan los 2 métodos. ¿Ya? Y otra manera que también se utiliza, y de repente han escuchado muchos de ustedes, no para saber exactamente la composición corporal, sino para definir qué tendencias tiene uno en cuanto a su composición, es el tan famoso somatotipo, ¿no? Que también se saca a través de medidas antropométricas, o sea, que mediciones corporales, y nos da un valor de endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, ¿no? Entonces, la endomorfia más relacionada a la cantidad de grasa que tiene nuestro organismo, la mesomorfia a la cantidad de músculo y la ectomorfia a la linealidad, ¿no? O sea, mientras más alta y delgada la persona, más ectomórfica podría decirse que es. Y generalmente se utiliza este gráfico que se llama somatocarta para ubicar los datos de mi paciente dentro de este gráfico y ver también los cambios con el tiempo. Esto generalmente se utiliza solo en deportistas, en personas normales generalmente no se utiliza, pero en deportistas se utiliza. ¿Por qué? Porque ya hay bastantes datos para comparar, eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero esto es básicamente a lo de composición corporal, ¿no? Entonces, que hay diversas maneras de medirlas. La más exacta, obviamente, es la disección de cadáveres, como vimos, eso no va a pasar, no se preocupen. Las siguientes más exactas podrían ser los diagnósticos por imágenes o por densitometría, que también son con equipos carísimos. Y tenemos las doblemente indirectas, indirecta solamente la antropometría cuando es 5 componentes, pero doblemente indirecta la impedancia, la antropometría per se, y por la cual también podemos sacar lo que es somatotipo. Entonces, ahora, ¿quiénes hacen estas mediciones antropométricas? Generalmente todos los nutricionistas estamos capacitados para hacer las mediciones antropométricas, pero hay personas quizás ajenas al mundo de la nutrición que también están capacitadas por este organismo que ven acá, esta palabra, ISAC o ISAC, que es la Sociedad de Antropometría Internacional, que brinda cursos de capacitación para asegurar que el evaluador, en este caso la persona que mide,
sea exacto en los puntos que toma, ¿no? Porque no es lo mismo medir la cabeza acá donde la mide que si la mide un poco más arriba. Entonces hay puntos anatómicos por los cuales una nutricionista se guía para asegurarnos que esa medición sea exacta o lo más exacto posible. Y si la hago en otro momento, esa misma medición, que me asegure de que la estoy tomando en el mismo lugar, ¿no? Porque imagínense si yo tomo una medida acá y luego 2 meses después viene el paciente, la tomo más arriba, la tomo más abajo, ¿qué me quiere decir? Que su cabeza está creciendo, pero realmente no, pues la cabeza ya a cierta edad deja de crecer y no tendría por qué haber cambios, ¿no? Pero eso es lo mismo con todas las medidas del cuerpo. Ahora chicos, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Hay realmente una composición corporal ideal para los deportes? En este caso nuestro deporte, el Quidditch, pero sí, en realidad hay una composición corporal ideal. Si ustedes miran acá en la imagen, todos estos chicos que ven acá son deportistas. Toditos, exactamente todos, son deportistas y son los mejores deportistas en el deporte que practican, en la disciplina. Por ejemplo, tenemos acá, este es voleibolista, ¿no? Acá tenemos, a ver, tenemos a, este es, ¿cómo se llama? Salto con garrocha. Tenemos lo que es atletismo, vallas. Tenemos acá ¿cómo se llama esto? Deporte ecuestre. Generalmente tienden a ser muy bajitos y con poco peso para ayudar al manejo del caballo. Tenemos a un deportista de sumo, a un deportista de fútbol americano, a un deportista de lanzamiento de bala, a un beisbolista. Acá tenemos, me parece que es también un atleta de atletismo, fundismo, y acá tenemos de lucha. ¿Ya? Entonces, si ven acá, los cuerpos son totalmente distintos, unos son más altos que otros son, por decir así, más gordos o tienen mucha más grasa corporal que otros, y en realidad depende el tipo de disciplina que practiquen. Por ejemplo, para un lanzador de bala es muy importante que su punto de gravedad esté siempre en concordancia con su altura, ¿no? Entonces, por eso algunos necesitan tener el pecho mucho más amplio y tener mucha más grasa abdominal para que al momento de hacer los giros y lanzar sea mucho más efectivo el lanzamiento. No me sirve mucho que sea muy delgado si es que es alto. O como les digo, ¿no? Alguien que monta caballo debe ser mucho más liviano para poder dar cierta ventaja al caballo al momento de hacer las pruebas. O en el salto con garrocha, por ejemplo, o el decathlon, me parece que este es decathlon, pero igual necesitan ser quizás un poco más alto. O los mismos nadadores, como Michael Phelps, que tiene los brazos mucho más largos que su altura, esa medida de los brazos se llama envergadura. Es mucho más, es mucho mayor a lo de su estatura. Eso quiere decir que tiene brazos muy largos y eso lo ayuda a que pueda desenvolverse mejor en su deporte, que en este caso es la natación. Entonces, sí podría decirse que hay una composición corporal ideal para cada cierto tipo de deporte. Y lo mismo con las chicas. Tenemos acá una fondista, generalmente son bastante delgadas, y no quiere decir que no tengan musculatura, sino que el tipo de musculatura, el tipo de fibras musculares es distinto. Tenemos el de skating, tenemos a una basquetbolista, ¿no? Los basquetbolistas suelen ser mucho más altos. Esta es de halterofilia, o lo que es cargar peso. De gimnasia, tenemos el salto triple, ¿no? Miren las piernas de esta saltadora triple, generalmente son mucho más musculadas, que podríamos decirlo quizás una velocista, de trampolín, otra fondista, heptatlón y gimnasia, ¿no? Generalmente las gimnastas son bastante bajitas también y musculadas porque las ayuda a hacer mejor sus acrobacias. Salto alto, miren, ambas son deportistas de alto nivel y miren cuál es la diferencia en sus cuerpos, de voleibol, de gimnasia rítmica, ¿no? Entonces sí podría decirse que hay una composición corporal quizás ideal para cierto tipo de deportes, ¿no? Entonces, en el caso del Quidditch, ¿habrá realmente una composición corporal ideal o podría haber alguna composición que nos ponga en ventaja por sobre otros? Podemos analizarlo, a ver. Y generalmente cuando nosotros hablamos en nutrición deportiva,
Si yo tengo, por ejemplo, un deportista de fondo, un fondista, alguien que corre maratón, y yo quiero ver su composición y quiero mejorar su composición, yo tengo que pensar en qué, quiénes son los mejores en su deporte. En este caso me iría con los etíopes, ¿verdad? Y compararía su composición corporal con lo de los etíopes. Si la composición, la cantidad de músculo, de grasa, la estatura es similar, yo podría decir que ese deportista tiene todas para poder rendir casi tanto como el deportista etíope, por ejemplo. Pero si por ahí tiene más grasa o menos músculo, mi intervención en este caso como nutricionista sería abordar o hacer ese cambio. Entonces, en el Quidditch, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ver a los mejores. Lamentablemente, no he podido encontrar ningún estudio que evalúe solo a jugadores de Quidditch, pero veamos los resultados, ¿no? Generalmente uno compara obviamente con los mejores del mundo. En este caso, si quiero ver a los mejores del mundo, tengo que ver a los que han ganado pues mundiales. Tenemos los distintos mundiales que se han dado desde el 2012, el equipo estadounidense claramente arrasando versus el mundo. Y bueno, Australia que les pudieron ganar en el Mundial de Frankfurt a Estados Unidos por 20 puntos, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Acá tenemos, esta es la federación, este es el equipo, perdón, de Quidditch que ganó el Mundial del 2012. Acá están todos los integrantes. Si ven, tienen diferentes alturas, no es que sea algo muy homogéneo que digamos. No es que tampoco ninguno sea extremadamente delgado. Podría decirse incluso que los varones tienen una espalda un poco amplia. Ahí nuevamente el equipo, ¿no? Incluso mira, acá el chico está un poco subido de peso, pero ahí este es el equipo ganador del Mundial del 2012 con Estados Unidos. Lamentablemente, chicos, he estado buscando toda esta semana más fotos de los otros equipos, y en la misma página de la Federación de Quidditch no hay fotos de los campeonatos. He tomado capturas de videos de YouTube para poder encontrar. Pero bueno, ahí está uniformidad, ¿no? Pero generalmente la mayoría es delgado, ¿no? Por así decirlo, esbelto, se podría decir. Este es el equipo que ganó en el 2014, ganó también Estados Unidos, pero no hay ninguna foto del equipo que haya podido conseguir. Hay un video en YouTube del partido que tuvieron con Australia, que les dieron, me parece, 210-0. Si desean, pueden buscarlo. Este sí es el equipo de Australia que pudo campeonar el 2016. Si ven ahí, los chicos, no, también de todos los tamaños, podría decirse, y también de todo tipo de contextura. Y este es el último mundial, el 2018, que también lo ganó Estados Unidos, y este es el equipo que lo ganó, ¿no? Miren, este chico bastante alto, sus piernas bastante largas, y acá están los chicos, ¿no? También, diferentes alturas y todo. Ahora, como no podemos comparar quizás con quiddichistas porque no tenemos datos, a ver, sí, la mayoría son bastante altos, ¿no? Pero eso también depende también del país de origen, ¿no? Ahora, si no podemos comparar con datos de deportistas que quizás en el Quidditch podamos tener, uno de los deportes que diría se asemeja, pero prácticamente no es nada igual, pero podría ser que se asemeja en composición de los deportistas, es el rugby, ¿ya? Sobre todo para los tacleos y demás. Este estudio es de deportistas de rugby en Argentina, este es el equipo argentino, y acá está, como les digo, el somatotipo, que les dije que es como para ver qué tanta grasa, músculo o linealidad tiene la persona, y está dividido en diferentes posiciones, porque en el rugby la formación, hay unos que van al melee, me parece que se llama esto, van a disculpar si me equivoco, pero no conozco mucho del deporte, he leído un poco para la exposición. Claro. Sí, Nayeli, o sea, en realidad de eso se trata, no es que tenga que ser sí o sí una medida o un peso, qué sé yo, pero sí podría haber ciertas ventajas, por ejemplo, que el guardián, si es que hay varios jugadores, yo como guardián personalmente, si quiero tratar de optimizar a la cantidad
perdón, si quiero optimizar a mi equipo, de todas maneras entrenaría a una de las personas más altas para que sea el guardián, porque claramente por su altura y por las extremidades más largas que tenga va a tener mayor alcance, como un arquero. Entonces de eso se trata. Que nosotros veamos, no que nos desanimemos en cuanto a nuestra composición, porque claramente no se puede cambiar la estatura, pero sí podemos hacer que nuestro equipo funcione mucho mejor si es que hacemos que los que tengan ciertas características vayan para ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, un buscador en el Quidditch debe ser bastante ágil, y yo diría que una persona delgada y pequeña se desempeñaría mucho mejor como buscador que quizás una persona mucho más grande o musculada, ¿no? Entonces depende de eso, y más que todo para eso era, para que ustedes miren, ¿no? Por ejemplo, en el melee, en el rugby, los que van a segunda línea tienden a ser jugadores mucho más altos para atrapar un pase que hacen, y los que van al melee de por sí todos son los más musculados, más fuertes, piernas más gruesas para aguantar el melee ahí, ¿no? Y si ven acá, la mayoría de jugadores de rugby son bastante musculados, algunos tiran un poco más, tienen un poco más de porcentaje de grasa según su posición, y otros van un poco más a la tendencia central, ¿no? Pero puede haber esas diferencias, sería bonito verlo en el Quidditch, pero realmente hay muy poca información. Por ejemplo, a diferencia de otros deportes, por ejemplo en el tenis, que tú entras a la página de tenis y ya te dan la estatura y el peso de los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que podría ser una manera de verlo, quizás acá con la Federación Peruana, poder verlo, ¿no? Si es que se puede trabajar de esa manera con la composición de los jugadores, porque sería también un trabajo bastante bonito. Me parezco al del medio. Ya está. Nayeli, creo que tú juegas rugby, ¿verdad? Nayeli. Hola. Ah, sí, sí, sí. Sí, entonces, claro, o sea, puede ser un deporte que se parezca, y también esa es la idea, ¿no? Explotar las características de cada uno de nosotros para poder rendir, ¿no? Mejor, ¿no? Como cazador o como golpeador, buscador o guardián. Yo creo que los más diferentes entre sí podría ser un guardián y un buscador, ¿no? Y entre golpeadores y cazadores, en realidad más va a depender de la técnica y la capacidad, que tengan como parte del juego en sí que de su composición. O sea, personalmente creo que entre cazadores y golpeadores no debería haber algún estándar o algo fijo, y podría hacerlo siempre y cuando las personas tengan bastante técnica, que también es importante en el deporte, ¿no? Porque hablar solo de composición es hablar de quizás una quinta parte o un porcentaje muy bajo de realmente todo lo que involucra realmente tener un buen rendimiento deportivo. Claro, y en este caso, en el de rugby son así, ¿y quiénes son los que soportan o tacleos o choques en el Quidditch? Serían los cazadores, ¿no? Ya, ahora lo más importante, y creo que de lo que la mayoría quería hablar o saber, ¿no? ¿Se puede realmente modificar la composición corporal? Sí se puede. Ahora, ¿se puede modificar la estatura en este momento de nuestras vidas? Ya la estatura no se puede modificar, pero sí podemos modificar nuestro componente de musculatura y nuestro componente de grasa. Eso es perfectamente modificable, ¿no? Les pongo esta imagen, ¿no? Si promete que bajarás de peso rápido y fácil, significa peligro, porque obviamente no es lo ideal al momento de hablar de pérdida de peso. Ya está. Ahora, para perder grasa, ustedes van a encontrar dietas, pero por todo lado y de todo tipo. Van a disculpar que solo encontré la imagen en inglés, pero básicamente todas las dietas del nombre que ustedes quieran funcionan, y funcionan porque hay déficit calórico, ¿no? Baja en carbohidratos, que es básicamente comer menos carbohidratos y consumir comidas más ricas en proteína y grasas. ¿Por qué funciona? Porque generas un déficit calórico. La famosa dieta cetogénica, que es prácticamente nula en carbohidratos, ¿no? No comes carbohidratos y comes más proteína y sobre todo grasas. ¿Por qué funciona? Porque generas un déficit calórico. Una dieta baja en grasa, ¿no? Que es lo que generalmente las personas hacen primero, ¿no? Ya no voy a comer grasas. ¿Por qué funciona? Por generar un déficit calórico. El famoso ayuno intermitente, que preguntó Rodrigo, creo, la última vez, que es restringir el periodo de ingesta de comidas a solo unas cuantas horas en el día. ¿Por qué funciona? Porque generas un déficit calórico.
el Weight Watchers o los famosos, ¿cómo se llama? Dieta de los salvavidas, ¿no? Que es básicamente mirar, controlar porciones y demás. Déficit calórico, la famosa dieta paleo, de la misma manera. El veganismo, por ejemplo, que ya está teniendo cierta tendencia a nivel mundial, de figurar como una dieta para quemar grasa, ¿no? Dicen, no, sí que ser vegano te baja de peso y etcétera, etcétera, que la carne, que los lácteos te inflaman y demás. También, ¿por qué funciona? Porque terminas comiendo menos calorías de las que necesitan. Entonces, si quiero perder grasa, ¿qué tengo que hacer? Comer menos calorías de las que necesito. Y bueno, unos consejos prácticos para lograr comer menos calorías de las que necesito es medir nuestras porciones. Generalmente la dieta peruana, como lo hablamos anteriormente, tiende a tener exceso en carbohidratos. ¿Y por qué? Porque en todas partes del Perú, vayan a donde vayan, si les sirven un plato de comida, la mitad del plato es de arroz. Así de simple, uno tiene que medir sus porciones. Junior, vamos a contestar esa pregunta al final. No te preocupes, la voy a guardar para el final porque sí, eh, incluso en la charla de suplementos también ahí va a hablar un poco de eso. Ya. Entonces, básicamente, el primer consejo, medir tus porciones. Siguiente consejo, aumenta tu consumo de frutas y verduras, porque no solo nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, como vimos en la charla anterior, sino que por su contenido de fibra son muy buenas para saciar y hacer que nos sintamos satisfechos. Entonces, aumentar nuestro consumo de frutas y verduras va a hacer que podamos reducir estas porciones a las que estamos acostumbrados y de igual manera no vamos a sentir tanta hambre. El siguiente consejo, la idea es comer alimentos, no productos. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es consumir lo más natural posible. El alimento como viene de la chacra a la olla prácticamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no haya pasado por la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo consumir una quinoa pop que consumir un cereal de X marca, que ya está con aditivos de azúcar, que ha perdido bastante fibra en el proceso y demás. Entonces es alimentos, no productos. No es lo mismo prepararme un jugo de papaya que comprarme un jugo embotellado que está lleno de azúcar y preservantes y colorantes. ¿Qué frutas son las más recomendadas? No se trata de cuáles sean las más recomendadas, como habíamos visto en la anterior charla, la idea es la variedad, ¿no? Personalmente, cuando suelo trabajar con mis pacientes, de las 3 porciones que se recomiendan al día de frutas, sí o sí hago que una sea un cítrico rica en vitamina C, porque como les dije en la anterior vez, la vitamina C, al ser muy sensible, las verduras no suelen ser fuente de esta. ¿Por qué? Porque todo la destruye. Entonces prefiero asegurarla como fruta. ¿Por qué? Porque la fruta generalmente uno la pela y la come al momento, si es una naranja, una mandarina, entonces sí sería una fuente de vitamina C. Y a las otras dos pueden ser otro tipo de frutas, ¿no? Manzana, pera, mango, papaya, arándanos, ¿no? Mientras más colores mejor, ¿no? Entonces, quizás sí podríamos decir que hay frutas no recomendadas, si es que hay un paciente que tiene obesidad, diabetes o algún problema de salud. Cuando estamos, prácticamente sanos, pueden comer cualquier fruta, no hay ningún problema. Y mientras más colores, mucho mejor. A ver, otro consejo práctico para perder grasa. Empieza a incluir la actividad física dentro de tu rutina diaria. Incluso 10 minutos pueden ser significativos. Si uno busca en YouTube, ahora que uno quizás está en casa, bueno, ya en la mayoría de ciudades quizás están normalizando, pero hay rutinas de 10 minutos de funcional o de full body que son bastante intensas y quizás parezca poco, pero si uno lo hace una rutina diaria, realmente se hace significativo, ¿no? Es muy importante acompañar con actividad física. Trata de que tus alimentos sean lo más caseros posibles, ¿no? La idea también de una alimentación o de perder peso es evitar alimentos ricos en grasa, ¿no? Entonces, si mientras yo más me cocine, más control voy a tener sobre mi alimentación, porque si yo paro pidiendo delivery, por ejemplo, no sé, de pollo broster, de ese tipo de cosas, no tengo control de cuánto aceite ni de qué tipo de aceite utilicen en la cocción. Entonces, mientras más casero, mejor.
porque tú tienes el control, y el control incluso lo tienes desde la compra. Entonces hay que entender que la alimentación es un proceso que empieza realmente desde la chacra hasta tu olla. Entonces, y dentro de ese proceso está la compra. Uno empieza a tomar decisiones en cuanto a nuestra alimentación desde que decidimos qué alimentos comprar y llevar a casa, porque de nada sirve que yo diga coman más frutas y verduras, pero luego abra mi refrigerador o vaya a mi alacena y no vea ni una sola fruta. La idea es empezar desde la compra a planificar nuestra semana y a aumentar quizás algunas frutas y verduras, ¿no? Todo poco a poco. Y el último consejo, para saber exactamente cuánto necesito, deben consultar a un nutricionista, ¿no? Porque estos son consejos generales, pero ¿qué tal si estamos hablando de una persona que mide 1,85 m y quiere perder peso? Yo no lo voy a matar de hambre dándole solo la cuarta parte del plato de arroz, la mitad de ensalada y el otro poco de proteína. Es muy poco para una persona tan alta. Entonces, estos consejos son generales, más la nutrición, como habíamos visto, para saber la cantidad de nutrientes que necesitamos, debemos consultar con un nutricionista. Ahora, el otro lado de la moneda, por los que muchos también me habían preguntado mientras hubo la resolución de la primera actividad, es cómo ganar masa muscular, ¿no? Como habíamos visto en la charla anterior, los músculos se dividen, ¿no?, en fibras musculares. Como les dije, al hacer ejercicio, estas fibras o células musculares se desgarran, ocurren microdesgarros que deben ser reparados. Cuando uno busca ganar masa muscular en diversas zonas del cuerpo, porque si entreno piernas no voy a ganar masa muscular en los brazos, ¿no? Sí, entonces, dependiendo de la zona que queramos trabajar, tenemos que hacer que ocurran estos microdesgarros. ¿Para qué? Para que al momento de que se reparen estos microdesgarros, haya un crecimiento de la célula muscular. ¿Y cómo hago que crezca al momento de la reparación? Con alimentos. Si bien es cierto, las personas, o el común denominador, piensa que solo las proteínas son necesarias, en realidad no es solo la proteína, sino el conjunto en calorías en total, y sobre todo la proteína acompañada de carbohidratos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ganar masa muscular yo tengo que comer mucho más de lo que mi cuerpo necesita, para que ese extra que le estoy dando a mi cuerpo pueda generar esa reparación óptima de nuestras fibras musculares para que haya un crecimiento del músculo. A ver, perdón, Lenny, tu pregunta es antes o después del entrenamiento. ¿Cuál es exactamente tu pregunta, perdón, Lenny? Ya, las frutas son, si son recomendables antes o después de la actividad física. En realidad depende, si es una fruta, por ejemplo, como el plátano, y me la como antes, lo más probable es que voy a tener quizás algún malestar estomacal mientras hago la actividad física. Si tengo tiempo antes de por lo menos unos 30, 40 minutos, sí podría comerme alguna fruta sin ningún problema. Yo optaría por frutas cítricas, bajas en fibra para el antes de la actividad física. Y si voy a consumir alguna fruta después de mi actividad física, sí podría recomendar una fruta ya con mayor cantidad de fibra, o sea, las que se comen con cáscara, y quizás un plátano que ya no podría caer pesado. Entonces, puede ser tanto antes como después, pero depende realmente qué tipo de fruta voy a consumir y del resto del día. Pero tanto antes como después puede funcionar. Dice, debe tener buenas horas. Claro, muy bien, Marco Antonio. Justo eso vamos a tratar más adelante. O sea, el músculo se repara mientras dormimos, pero no es el único momento del día, ¿no? Ahorita les voy a explicar. Pero básicamente es eso. O sea, nosotros debemos consumir muchas más calorías, no muchas más, pero más calorías de lo que necesitamos durante el día en general para que haya ese crecimiento muscular. Pero hay muchos pacientes que confunden, ¿no? Porque dicen, quiero ganar masa muscular, pero no entienden que el hecho de ganar masa muscular es ganar volumen, o sea, de que el músculo realmente crezca, se vea más grande. No estamos hablando de tonificación, que el músculo esté duro, trabajado, fuerte. Son dos conceptos distintos, ¿no? Una cosa es que el músculo esté duro, tonificado, que eso se puede lograr solo con entrenamiento, a que el músculo crezca en volumen, en tamaño, o sea, que mi brazo que mide, qué sé yo, 25 centímetros de perímetro,
crezca y mida 26 centímetros de perímetro, 27, ¿no? Eso es ganar masa muscular, no aumentar. Claro que siempre va de la mano porque tiene que haber ejercicio, va a existir mayor tonificación, mayor fuerza, mayor potencia, dependiendo del tipo de entrenamiento que hagamos. Ahora, ¿qué consejos prácticos podríamos tener para esta ganancia de masa muscular? El tipo de ejercicio es importante. Es bueno que se asesoren con un experto para asegurar la correcta estimulación de tus músculos. Porque este concepto quizás suene básico, pero no es tan básico. No sé si han escuchado, ¿no? Que tienen que hacer más peso y menos repeticiones para la ganancia muscular, a diferencia de que alguien que solo quiere ganar resistencia, que tiene que hacer más repeticiones con menos peso. Esto generalmente se calcula con lo que se llaman los RM o la repetición máxima, pero lo ideal sería que se asesoren con un entrenador certificado para que pueda dirigirles cuál sería el mejor tipo de ejercicio para generar esa hipertrofia. Desde lo que yo conozco entrenamiento como nutricionista deportiva, basaría eso en lo que son las repeticiones máximas, dependiendo de qué grupo muscular quiere trabajar mi paciente, ¿no? Como les decía, no solo la proteína es importante, debes aumentar tu consumo de calorías en general. Los carbohidratos son muy importantes también. Les quería dibujar un músculo, a ver si regreso acá. Ya. Acá está, ¿no? Mi músculo. Y entre el músculo, recordemos que hay reservas de glucógeno. O sea, si quiero que también se vea mi músculo de mayor tamaño, es importante que esas reservas de glucógeno también uno aumenten y otro estén siempre llenas, ¿no? Para que se vea también más grande. Entonces, el glucógeno es la manera en que nosotros tenemos de acumular glucosa o azúcar, básicamente, dentro de nuestros músculos para posteriormente utilizarlos durante el ejercicio. Entonces, también el glucógeno aporta al tamaño de una fibra muscular. Otro importante, la recuperación de tus fibras musculares se realiza especialmente en la noche, como también había compartido Marco, pero también durante todo el día. O sea, la noche es el momento principal, pero también durante todo el día vamos recuperando esos micro desgarros que hemos generado al ejercicio. Es importante que haya aporte proteico de manera constante durante todo el día. Y antes de utilizar algún suplemento, si quieres saber exactamente nuevamente cuánto necesitas, lo mejor es que consulten con un nutricionista. Ahora, ¿a qué me refiero con el famoso distribución de proteína durante todo el día? Este es un cálculo que tenemos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y antes de dormir, que lo dejamos en un veremos porque en realidad depende del paciente o de la persona y el objetivo. Lo ideal es que en cada una de las comidas, según el kilo de peso que yo tenga, por ejemplo, a ver, si yo peso 60 kilos, por 0.4 sería que en cada una de mis comidas debería haber al menos 24 gramos de proteína. Esto es para ganar masa muscular, ojo. Entonces, en el desayuno, el almuerzo, en la merienda, en la cena, 24 gramos de proteína, ¿no? Ya sea del alimentos o de algún suplemento si es que quiero consumir. Pero para que se den una idea, 24 gramos de proteína es prácticamente un filete de cualquier tipo de carne, ¿no? Del porte de la mano. O 4 huevos. O si es que lo vamos a mezclar con alimentos como los cereales, arroz, qué sé yo, ya tienen que ir aumentando, ¿no? Porque a veces al momento de hacer el conteo de proteínas solo piensan ya carnes y huevo, pero hay que recordar que los cereales, que en su mayoría tienen carbohidratos, también tienen cierto contenido de proteína, que también termina siendo importante al momento de sumar mis tomos, ¿no? Entonces, por eso que es importante que se asesoren con un nutricionista. ¿Ya? Y esto terminaría dando, no sé, este numerito. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, no, que puedo consumir 2 gramos por kilo al día, 3, hasta 3 gramos, hasta 4 gramos de proteína por kilo de peso al día llegan a consumir algunas personas en gimnasio. Pero ya ha habido muchos estudios y nos vamos a cansar de recibir tanto estudio que comprueban que más no es mejor, que con que haya al menos 1.6 o hasta 1.8, dependiendo del deporte o la persona, ya podemos generar esa hipertrofia o ganancia de masa muscular. Así que no siempre más es mejor. La idea es que lo hagamos de manera efectiva. Y en este caso de ganancia muscular, sí es muy importante el timing, o sea, quiere decir el momento en que damos ese nutriente. Y en realidad esa es la... A ver. Allá.
Uy, la actividad de la semana. Y antes de, depende del gasto de cada persona. El objetivo, exacto, todo es individual, ¿no? Y debe depender del objetivo de la persona y sobre todo de qué persona tenemos, ¿no? Si es mujer, si es hombre, y de toda la alimentación ya que lleva llevando durante el día y para poder hacer una modificación. Sí, Luis Ángel, ya voy a terminar. Esa ha sido la última diapositiva. Ahora voy a responder la pregunta del el deportista vegetariano, me parece que habían hecho. Era si un deportista puede ser vegano. Por supuesto que un deportista puede ser vegano, pero si estamos hablando de alto rendimiento, terminaría necesitando suplementación, ¿no? Hay nutrientes que son muy bajos en una dieta vegana. Para mencionar rápidamente, uno de ellos, o sea, si yo logro cuadrar proteínas con alimentos de origen vegetal, genial, es posible. Yo lo he hecho, es totalmente posible. Pero falta hierro, falta omega 3, falta zinc y, me estoy olvidando de uno, y calcio. Son generalmente 4 nutrientes que son muy bajos en una dieta vegana y que con el tiempo necesitarían suplementación. Y la vitamina B12, que es la más importante, que solo se encuentra en alimentos de origen animal. Ahora, si es que yo logro suplementar eso, depende también del tipo de deporte, ¿no? Porque hay deportes que, por ejemplo, los velocistas, la halterofilia, los lanzadores, que es un deporte rápido y de segundos, que el mayor nutriente que utilizan es la fosfocreatina. Y ese nutriente que generamos nosotros mismos con nuestro cuerpo se genera de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces generalmente necesitarían suplementación de creatina sí o sí, si estamos hablando de alto rendimiento. Pero sí o sí una dieta vegana, para que sea saludable, debe ser monitoreada por un nutricionista, porque hay muchos nutrientes que pueden estar faltando, y si uno simplemente dice de un día para el otro me vuelvo vegano, puede terminar teniendo muchas afecciones a su salud, sobre todo si hay práctica deportiva. Ahora, la actividad para la semana, les estoy proponiendo esto de las ensaladas, no de composición corporal, porque tampoco no quiero alentarlos a que salgan a la calle, porque tenía una idea de que quizás puedan al menos medirse su porcentaje de grasa con ese tipo de impedancia que hay. Pero para no alentar a eso, vamos a hacer un taller, podría decirse de ensaladas, porque es creo lo que más les ha faltado en su alimentación para todos los que han hecho su tarea. Y quiero que ustedes armen una ensalada y me la presenten. Con estos dos parámetros, o sea que sí o sí tenga 3 colores diferentes de verduras y contenga una grasa saludable, y con los ingredientes que ustedes utilicen, los van a buscar. Por ejemplo, si es que utilizo zanahoria, ¿qué nutrientes contiene por el hecho de tener zanahoria? Por ejemplo, si es que yo hago mi ensalada de zanahoria, pues tendría vitamina A y tendría fibra o betacarotenos. La idea es que averigüen para que al menos aprendan un poco más de esos alimentos que van a usar y qué nutrientes contengan. Ese va a ser Sí, tienes que prepararte, Junior. Va a ser la actividad de las ensaladas, así que voy a esperar sus fotos de las ensaladas y quizás presentarlo luego como parte del taller, como un recetario que hemos hecho todos nosotros con las ensaladas que preparemos eh, al final de la jornada, ¿no? Con sus fotos que menciono. ¿Ya? Y de todas maneras les voy a mandar material como parte de la lectura recomendada. Me estuvieron pidiendo también quizás más ideas. Les voy a poner ahí. Si deciden hacer una de las ensaladas que voy a mandar en el recetario, es que no estoy segura si mandarles recetario de ensaladas o de otra cosa, voy a decidir, pero si deciden igual tienen que explicar como les digo. ¿Ha quedado alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, es decir, una consulta con el tema de las ensaladas es que almorcemos solo una ensalada o No, que no, no, sea... no, 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 no. O sea, recuerden que No. la ensalada es parte del almuerzo. O sea, yo Ah, ahorita ya. solo quiero que su ensalada sí o sí tenga 3 colores diferentes de verduras y contenga una grasa saludable. Y ya su almuerzo como almuerzan normalmente. Ya, porque ya si quisieran que la ensalada reemplace su almuerzo, esa ensalada también tendría que tener algún aporte de proteína y algún aporte de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, una ensalada César con pollo, y los croutons serían el carbohidrato, el pollo sería pues la proteína, y bueno, la lechuga obviamente le tendría que aumentar 2 colores más, y eso sí podría ser un almuerzo, pero no, lo que yo solo les pido es una ensalada, o sea, que sea el acompañamiento de su almuerzo, pero que tenga esos 3 colores básicos y una grasa saludable, ¿no? Ya sea
de parte de algún aceite, qué sé yo, o de parte de algún fruto seco, quizás si se ponen creativos, o de parte de palta o aceitunas, ¿no? Depende de ustedes. Ahora tenemos 16 personas. Voy a tomar un screen para poder luego anotarlos a todos en el... Esa sería la actividad de hoy, chicos. ¿Acá alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado de composición corporal? Solo una ensalada, Joseph, porque, o sea, obviamente quisiera que me manden, si me mandan de todos los días, genial, pero por ahora solo una ensalada para juntar, así, de todos, así como les pedí solo uno, una ensalada y me explican qué nutrientes contiene y que tengan esas dos características que busco, que haya 3 colores y que tenga una grasa saludable. Y me explican, digamos, qué nutrientes contiene. Ensalada de frutas. Y así estamos haciendo de verduras, Joseph, pero si por ahí le quieres aumentar una fruta dentro de esas 3, bienvenido también. Todas las ideas suman. Decirle, ¿qué tal? Aldair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vuelvo a repetir mi pregunta que estoy haciendo en el chat. No sé si algo, un nutriente o suplemento que pueda reemplazar el consumo de ensaladas o algo por el estilo. Ah, ya, como te había dicho por interno, o sea, tendría uno que hacer un multivitamínico y tendría que ser un suplemento de fibra. Hay suplementos que venden en polvo de fibra, pero realmente no es lo ideal. ¿Por qué? Porque ni en el multivitamínico ni en el suplemento de fibra vas a encontrar las sustancias antioxidantes de las que hablamos en la primera sesión, ¿no? Que son las que dan los colores básicamente a los alimentos, ¿no? Licopeno, clorofila, antocianinas, ese tipo de sustancias, flavonoides, que son antioxidantes, son muy importantes en la alimentación, no las encuentras en los suplementos. Claro, Entonces, pero que yo tengo entendido también algunas frutas contienen eso. sí, algunas frutas contienen eso, o sea, sería lo ideal por lo menos unas 4 o 5 frutas quizás al día, como para llegar al consumo de fibra y que las frutas sean lo más variado en colores posible, porque tenemos arándanos, tenemos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, todo lo que son frutos del bosque, papaya, o sea, mientras más colores mejor, ¿no? Sandía quizás para el rojo, y sí podría haber un cierto reemplazo, ¿no? Pero hay que entender que si consumes 5 frutas, también le estás agregando bastante azúcar a tu dieta, pero si es que puedes controlarlo y haces bastante ejercicio, en realidad no habría ningún problema, ¿no? No es lo ideal, pero se puede trabajar. Ya chicos, entonces yo ahí le doy por finalizada si no hay ninguna pregunta más. Esperaré sus ensaladas por interno, ya sea a mi Facebook o al WhatsApp, y les voy a subir alguna lectura recomendada y las diapositivas de esta sesión al Facebook, y voy a tomar en cuenta su asistencia. Y los que quedó pendiente de la primera tarea voy a seguir esperando, porque si no, no van a tener la certificación, chicos, ¿ya? Diré una pregunta, Sí, disculpes. Mi Marco. nombre es Marco Antonio, soy de Tacna. Mi pregunta es, en las dietas que hace rato nombró usted sobre la cetogénica, intermitente y las demás, punto de vista como profesional, ¿es recomendable utilizarlo, ya que algunas personas al no saber utilizarlo, aparte de perder grasa, pierden bastante porcentaje de músculo y eso es perjudicial para el organismo? Y por ¿Qué supuesto, o opinión? sea, no las recomiendo para nada. En realidad, son realmente modas nada más, pero si hablamos de rendimiento y de salud, no son recomendables. Y si es que funcionan, porque hay muchos estudios de gente fanática de ese tipo de dietas que muestran que realmente te hace bajar de peso, pero es por esa sencilla razón de que terminas consumiendo menos calorías de lo que necesitas, ¿no? Entonces, personalmente no las recomiendo. Uno, porque atentas directamente a lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, en el ayuno intermitente. O sea, si una persona no está acostumbrada a no comer tanto tiempo, ¿por qué yo vendría a atentar contra lo que ya está acostumbrado solo porque pienso que es la única manera de bajar de peso? Eso no es posible, ¿no? Y en deportistas no es recomendable estar tanto tiempo sin comer porque empiezas a depletar la masa muscular, que es lo más preciado en cualquier deportista. Igual en la cetogénica, generalmente la dieta cetogénica es muy pobre en nutrientes y en fibra, porque son solo ciertas verduras que pueden consumir y generalmente los que manejan o recomiendan este tipo de dietas no son expertos en el campo, lamentablemente hay mucho intrusismo y terminan haciendo daño al paciente. Entonces, como nutricionista, no recomiendo ese tipo de dietas. Yo me ajusto a lo que el paciente ya está acostumbrado,
y si es vegano, bienvenido, pero se le ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre tiene que ser primordial, ¿no? La salud del paciente. Y explicar, ¿no? Porque hay mucha información realmente en internet y uno puede salir muy confundido, pero no, realmente yo no recomendaría ese tipo de dietas. Última pregunta, deciré última pregunta. Bueno, creo que es para todos mis compañeros, hermanos de Quidditch, ya que escucharlo de su voz de un profesional. ¿Usted está a favor o en contra de las personas que a veces dejan ya de preparar sus comidas o ensaladas cuando ya van a entrenar y lo reemplazan con polvos, con suplementos, Herbalife, OmniLife o en suplementos deportivos? ¿Usted está a favor o en contra? Ya que algunos chicos a veces, por la emoción, les pintan bonito las cosas, esto te va a ayudar a mejorar, y dejan de prepararse su comida, porque también se ahorran tiempo y se compran sus potes de 200 soles, 300 soles y demás cosas. Y les da resultados, sí, pero a un costo bastante, pero ¿usted está a favor o en contra? Perdóname, Marco, pero se me colgó, no sé si vieron que me quedé quieta. No he llegado a escuchar toda tu pregunta, no sé si me la puedes repetir, por Ya. favor. La pregunta es, escucharlo de un profesional, ¿usted está a favor o en contra de las personas que a veces ya dejan de comer algo natural y lo reemplazan con suplementos? Ejemplo, Herbalife, OmniLife y otros potes que cuestan 200, 300 soles, que supuestamente dan resultados, pero ¿a qué costo? Porque hay casos que no les da resultados, pero las personas siguen comprando. ¿Por qué? Porque ven a esas personas en Instagram, Facebook, un cuerpo precioso, pero a veces creo que es bueno escuchar de un profesional cuáles son los pros y contras. Claro, o sea, es básicamente funcionan por la misma razón, o sea, terminan comiendo menos de lo que requieren y termina habiendo un efecto rebote porque cualquiera que vuelve a sus hábitos anteriores, pues obviamente va a subir de peso, entonces no es para nada recomendable, o sea, los humanos estamos hechos para comer alimentos sólidos, no para estar bebiendo todo líquido. Entonces, incluso puede haber atrofia en los músculos de la masticación, así si uno lo hace por tiempo muy prolongado, igual puede haber malabsorción intestinal. Ya se ha visto, al menos de productos de cierta marca, que prefiero no mencionar, daño hepático, daño a los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, para nada va a ser lo recomendado y siempre va a ser por la misma premisa, es mejor comer alimentos, no productos. Entonces, definitivamente no estoy a favor de ninguno de ellos. Lamentablemente, la alimentación como tal es una industria bastante grande. Entonces, hay muchas personas que se benefician con este tipo de productos y incluso los influencers y todo en Instagram nos ponen a los nutricionistas con una muy difícil tarea, ¿no? Que es básicamente tratar de apoyar a la población en general a que tengan una alimentación más saludable, ¿no? Lamentablemente las personas pareciese que estamos hechas para buscar lo más fácil, ¿no? Y si nos prometen que vamos a bajar 10 kilos en un mes, versus 2, 3 kilos de grasa bien bajados y de manera saludable, pues las personas optan por los 10 kilos. Pero eso es algo que está en cada uno de nosotros también, y yo creo que este tipo de cursos también ayudan bastante a conocer un poco más qué es una alimentación saludable y a ponerse cada uno la camiseta, ¿no? Porque depende de cada uno de nosotros también realmente tener una mejor alimentación, ¿no? Porque no es fácil, si fuese fácil cualquier persona lo haría. Pero bueno, chicos, eso sería básicamente la sesión de hoy.